muchísimo por recorrer. Todavía el 83% de los cuidadores son familiares y el 83% mujeres. Entonces, fijaros que son todas hijas, esposas, nueras, son, la mayoría son de personas que cuidan a otra persona sin tener un segundo trabajo remunerado. Por lo cual, todavía nos queda muchísimo por recorrer para profesionalizar una figura que es necesario en muchísimos casos. Pues el primer contacto, cuando te dicen la noticia, al principio piensas que porque tú, que si has hecho algo mal o que no sabes muy bien el por qué. Y te quedas un poco frío, no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer y demás. Y entonces cuando buscas apoyo para saber cómo desenvolverte y qué es lo que tienes que hacer y te encuentras solo. La mayoría de los cuidadores se ha detectado a nivel europeo y a nivel nacional y a nivel de todos los países que participan en este proyecto que tienen muchísimos problemas de salud mental asociados, de carga, de sobreesfuerzo muscular mantenido por la carga del tiempo, ¿no? Sobre todo una vida social inexistente, porque adquieren la vida de la persona a la que cuidan, ¿vale? Y entonces pues abandonan su vida social. Pues por encima de cuidador yo me considero padre, entonces es verdad que asumes una serie de cuidados extras que en condiciones normales no hubieses tenido, pero yo no puedo separar la función de padre de la de cuidador. El curso que debe de seguir un asistente personal básicamente sería un curso donde una persona que conozca bien el mundo de la discapacidad enseñe un poco el propósito de ser un buen asistente personal. Mi experiencia trabajando con personas dependientes empezó hace un par de años cuando en el ayuntamiento de mi pueblo hicieron un programa de contrato en práctica, porque yo estaba estudiando sociosanitaria. El tiempo que yo dedico a la persona en concreto pues puede depender un poco de las necesidades que ese día se tengan, pero en general siempre hay una rutina establecida que suele empezar el levantamiento de la persona, aseo, vestimenta, luego el desayuno y un poco siempre viendo las cosas que se van necesitando ese día. Siempre se aparta un poco de tiempo para lo que pueda surgir, como por ejemplo una visita al médico o alguna compra que haya que hacer. Para mí, un asistente personal es una persona que viene en mi casa para hacer las cosillas del día a día que una persona con discapacidad no puede hacer solo, como por ejemplo la limpieza, como por ejemplo también lavar las ropas y bueno, también de vez en cuando cocinar, ya que me cuesta un poquitico pararme de pie solito. Así que básicamente un asistente personal va a abordar las cosillas que va a hacer que una discapacidad te puede impedir de vivir cómodamente y dignamente. Así que un asistente personal está aquí para facilitar tu vida y que tu discapacidad no te impide vivir tranquilito tal como una persona válida, ¿no?
Y por supuesto, una asistente personal que tú ves cada día en tu hogar es mucho mejor que tenga la sonrisa puesta, que venga con una buena energía y que te transmita buena onda. Yo valoro mucho el trabajo como cuidador o cuidadora porque sin nosotros, ya sea familiar o profesional, esa persona no podría realizar sus actividades diarias con normalidad. Entonces, sin una persona que te dé ese apoyo, el usuario pues no podría levantarse, no podría asearse, sería muy complicado sin ese apoyo exterior. Yo lo que considero que tengo mejor para este puesto, para este trabajo, es el poder de adaptación que yo tengo. Yo me adapto a todo. De mi personalidad también creo que soy muy paciente. En jornadas como estas pues se aprende mucho porque los profesionales te dan un punto de vista que tú como familiar no tienes y te ayudan a desenvolverte de una manera que tú no habías pensado. Tú estás habituado a hacer las cosas de una manera y su punto de vista, quizás un poco más desde la distancia o la profesionalidad que tiene cada uno de ellos, te hace ver y replantearte algunas de las cosas que has estado haciendo hasta ese momento. Para ello el programa Be Happy Life creo que puede ser muy positivo porque es muy bueno que todos los familiares podamos tener ese acompañamiento, esa enseñanza sobre cómo desarrollarnos como personas nosotros a la vez que estamos cuidando de ese familiar, ¿no? También el ver cómo establecer esa relación con los otros familiares y demás, y quizás sí le ve un poquito falto de ambición en que no deberíamos quedarnos en apoyarte en la familia o algo, ¿no? Porque no todo el mundo dispone de una familia que pueda ayudarle, sino que nos debería enseñar cómo conseguir que el resto de las personas con las que desarrollamos nuestra vida social se implique también en el cuidado. A lo mejor no como actores primarios, sino como secundarios que te ayuden a ti a nivel personal a poder afrontar las tareas de cuidado. No todo el mundo sirve para cuidar a un familiar porque psicológicamente puede llegar a ser agotador. Estás viendo a un ser querido en un estado que no ha estado antes nunca, que necesita apoyo, lo ves mal, puede tener malos días y eso psicológicamente afecta muchísimo a la familia. Entonces es algo que no siempre se puede unir y a veces es mejor separarlo y utilizar un profesional. Yo creo que el programa va a ayudar mucho a las familias porque dan herramientas para poder saber cómo manejar las situaciones que tengan esas personas. A los 15 años me fui de la casa de mis papás para irme en un pensionato en el que había personas con discapacidad. Así que ahí teníamos a trabajadores sociales que nos aprendían a ser como más autónomos y los beneficios, las ventajas de ser una persona autónoma. Y lo que le diría a los políticos sobre que deberían ser los familiares quienes cuiden a las personas que tengan dependencia, es que en algunos casos sí, pero no siempre tiene que ser así, por lo que hablábamos antes, de que psicológicamente puede llegar a ser destructor.